Y cuando me comentaron que íbamos a presentar la ley de memoria en nuestra ciudad, en la ciudad de Sevilla, lo primero que se me vino a la mente es aquel texto del compañero Marco Jana, el preso político que más tiempo ha estado en las cárceles franquistas, 23 años concretamente, y del que me gustaría leeros un par de parrafitos de su libro Vale la pena luchar, y que yo creo que recoge la voluntad, el espíritu de esta ley, con lo que nosotros y nosotras pretendemos que sea para todas aquellas personas que dieron su vida, que fueron torturadas, que fueron vejadas, que fueron exiliadas, que fueron condenadas a campos de exterminio nazi, a aquellas personas que fueron maltratadas por su condición sexual. Y dice así: quisiera que como yo encontrases la motivación necesaria para alcanzar tu sueño, rodeándote siempre de compañeros. A esta edad ya puedo decir que solamente se hace viejo aquel que pierde su proyecto en la vida. Nunca te excluyas de los demás, pues ese sería el camino para sentirte verdaderamente solo. Vivimos una época difícil, pero la quiebra de la economía no debe traer una quiebra de valores. Comprométete con ellos y no consientas ni un recorte más de tu libertad. No envejezcas, mantén la juventud de tus ideas. Disfruta del amor, que es la aventura más apasionante, y vive siempre para los demás, que es la mejor forma de vivir para ti mismo. Puede que ahora te sientas cómodo y tranquilo, pero debes mirar más allá de tu propia realidad, de tu propia casa, de tu propio barrio. Si te detienes a observar con atención, confirmarás que hay muchas personas pasándolo verdaderamente mal. ¿Vas a permitirlo? Este Estado cada día más envejecido y este gobierno cada vez más arrinconado, con todos sus recortes sociales, con la vulneración permanente de los derechos de los trabajadores, en definitiva, este sistema capitalista que sigue mostrando sus fauces hambrientas, precisa un freno ser orquestado entre todos. Ha llegado la hora de organizarse para conseguirlo. Y yo creo que este espíritu, esta voluntad de este texto que nos comenta Marco Jana es el espíritu de esta ley de memoria que hoy nos van a desgranar la compañera Estel López Barceló, a la que le damos la bienvenida a Sevilla, responsable de Izquierda Unida, de memoria de Izquierda Unida Federal, y nuestro querido coordinador general Antonio Maillo, a los que sin más dilación les paso la palabra y los invito a la mesa. Si te parece, hago una breve referencia y después hablamos en términos políticos. Quería agradecer a Ismael Sánchez la presentación que ha hecho, tan estupenda, y agradecer además a la Asamblea Local de Izquierda Unida en Sevilla. ¿Sí? ¿Se me escucha mal? Ahora. La organización de este acto en una tarde sevillana del 16 de julio que no es fácil. Así que agradecemos doblemente vuestra participación y asistencia tan numerosa, de tantos hombres y mujeres que habéis tenido a bien venir a este encuentro, que es para nosotros un honor hacerlo en Sevilla en el momento actual. Creo que es muy oportuno como víspera de la permanente y anual vigilia antifascista que se viene desarrollando en la ciudad desde hace muchos años, que gracias a ese impulso permanece además como una antorcha formidable, lo que es una vergüenza absoluta. Es decir, no hay retórica ni giro que pueda definir mejor la anomalía en la que nos encontramos y que simboliza la estancia de un criminal de guerra como Queipo de Llano, todavía con honores enterrados en la Basílica de la Macarena, un templo religioso con muchos cristianos, a lo mejor muchos de ellos víctimas además de sus crímenes, y que gracias a esa vigilia antifascista se ha simbolizado mejor que nada que lo que pretendía pasar como algo normal, sobre todo por algunos sectores, los que quieren que sea la indiferencia la que lamine o defina ese hecho, pues sea el espejo de las vergüenzas que todavía no ha resuelto nuestra sociedad. Desde ese reconocimiento a la labor que se ha hecho durante tanto tiempo, hay un reconocimiento, y es un símbolo y una metáfora de cómo el esfuerzo memorialista, del que ha tenido una importancia fundamental desde hace muchos años Izquierda Unida, y además también dentro de Izquierda Unida organizaciones como el Partido Comunista, cuyo secretario general andaluz se encuentra aquí, Ernesto Alba, al que agradecemos la presencia, y otras organizaciones, gracias a cuyo trabajo, cuando nadie lo habría, ha permitido que empiece a hegemonizarse en la sociedad la necesidad de resolver esta página de la historia que no la tenemos resuelta. Lo que es normal en países como Francia, Italia o Alemania, no digamos ya Alemania,
que es un espejo muy interesante en el que ponerse, no lo tenemos asumido en nuestro país. Y yo creo que es momento de hacerlo. ¿Y qué ocurre en estos momentos? Antes de darle la palabra a la compañera Esther López Barceló, cuya presencia en Sevilla motiva este acto de presentación del proyecto de ley que hemos hecho en el Congreso de los Diputados. Pues en Andalucía impulsamos, como sabéis, una ley de memoria histórica y democrática, que después afeitaron en algunos aspectos el Gobierno en esta legislatura, pero que impulsaba, y aquí está Luis Naranjo, que fue el gran hacedor y pergeñador de esa ley, director general de memoria en la anterior legislatura, y que agradecemos también la presencia, de los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición. Una ley participada con el conjunto de las asociaciones memorialistas, y una ley que cuando la coge el PSOE, pues hace lo que siempre suele hacer, que es ralentizar su cumplimiento, es decir, exponer el salto simbólico de una aprobación formal en el Parlamento con todos los honores, pero ralentizar de una forma casi insultante el desarrollo de esa misma norma que ha aprobado el Parlamento. ¿Y por qué decimos eso? Porque llevamos ya más de un año de aprobación de la Ley de Memoria y no se ha resuelto ni el Consejo Andaluz de la Memoria Histórica, ni el protocolo, ni se han desarrollado las normativas para los protocolos de lugares de la memoria, ni se han eliminado ni los procedimientos para eliminar la simbología franquista de los lugares públicos, ni hay acompañamiento económico a un presupuesto que antes de la ley y después de la ley solamente ha aumentado un 0,5% comparativamente entre 2018 y 2017, y marca de la casa, ante su hipocresía, ante la hipocresía en la actuación con respecto a la retirada de los restos de Queipo de Llano de la Macarena, donde a raíz de una moción presentada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida hace ya 2 años en el Ayuntamiento de Sevilla, que apelaba al cumplimiento de ese objetivo, se ha dedicado a lanzar primero un mensaje de que aceptaban como siempre, aceptaban esa propuesta. Segundo, que estaban en diálogo institucional con el Arzobispado de Sevilla y con la Hermandad de la Macarena para abordar la exhumación del cadáver de este criminal de guerra, y que después de 2 años, ¿con qué nos encontramos? Con que ante el escándalo que supone y la evidencia en su espejo de que cuando se abre el debate de la exhumación de Franco del Valle de los Caídos, aquí seguimos mirando para otro lado, lanzan hoy una propuesta que es absolutamente una tomadura de pelo. No se le ocurre otra cosa al gobierno de Susana Díaz decir que va a disponer un dictamen de carácter técnico y vinculante para que en función de ese informe de un dictamen adoptar una posición. ¿El dictamen técnico qué es? ¿Que te tienen que decir a ti, gobierno andaluz, que Queipo de Llano fue un criminal de guerra? ¿Que asesinó de manera constante, premeditada y planificada a miles de hombres y mujeres de Andalucía, de los pueblos de Andalucía? ¿Que satisfizo y apeló a la violación sistemática de las mujeres republicanas? ¿Que condujo a una humillación y a una sangría en todo el territorio andaluz y que, pese a eso, fue sepultado con todos los honores y se mantiene con todos los honores en la Basílica de la Macarena? ¿Para eso necesitamos un informe técnico? El problema es que de esta hipocresía es verdad que puede sonar que alguna gente diga, bueno, el gobierno de Susana Díaz parece que ha adoptado una posición, ha dado una patada para adelante, ha faltado al respeto de sus compromisos, y ahí tiene corresponsabilidad el propio alcalde de Sevilla, y nos mantenemos en esa hipocresía social, de no tocar determinadas terminales que son y que siguen siendo prácticamente intocables. Y hay que decirlo. Cada día que pasa con Queipo de Llano en la Basílica de la Macarena es un día de vergüenza de la Iglesia sevillana. Cada día que Queipo de Llano sigue estando en la Basílica de la Macarena es un día de ataque, de desprecio, de humillación a las miles de personas represaliadas. Y cada día que sigue ese criminal de guerra enterrado con honores en ese templo cristiano y católico es un insulto del gobierno de Susana Díaz, una tomadura del gobierno de Susana Díaz y de su doblez discursiva y política, que por un lado
se apunta al tanto de una ley de memoria avanzada y, por otro, se apunta a la ralentización y freno del desarrollo de la propia ley que ha aprobado en el Parlamento. ¿Y nuestro papel cuál es? Descorrer las cortinas de la doblez y de la hipocresía. Y creedme cuando os digo que hay profundas hipocresías, y no solo en el Gobierno andaluz, a la hora de abordar este asunto. Y profundas hipocresías, también hay que decirlo, porque si no, no soy yo, de sectores supuestamente progresistas que silban cuando se aborda este asunto en la ciudad de Sevilla. Y yo creo que nuestro papel debe ser descorrer esas cortinas de la hipocresía y de la doblez, poner en evidencia a un Partido Popular que no ha resuelto históricamente, y vemos que no lo va a resolver, el conflicto que tiene con su herencia implícita y explícita con el franquismo, y exponer con mucha lealtad y mucha claridad un nuevo dato y un nuevo hito en la victoria o en la batalla que se ha desarrollado desde el movimiento memorialista. Tenemos que conseguir, y no pararemos hasta que Queipo de Llano, ese criminal de guerra indigno, no salga de la Basílica de la Macarena. Y como muchas otras cosas que habéis conseguido cuando nadie lo abordaba en la sociedad y se han abierto paso, esta sin lugar a dudas la conseguiremos también, como conseguiremos también exhumar a Franco del Valle de los Caídos. Pero también es verdad que no nos quedaremos en los símbolos, sino que tendremos que limpiar en la sociedad de los símbolos explícitos y de los símbolos implícitos, que todavía son muchos. Muchas gracias. Querida Esther, es un placer para nosotros tenerte. Has visto el gran poder de convocatoria que tienes. Y es un placer tenerte primero para saber de primera mano el proyecto de ley que habéis presentado, por la audacia y coherencia que habéis demostrado, por el magnífico trabajo y riguroso que me consta que también compañeros y compañeras de Andalucía han colaborado, y darte la enhorabuena por el trabajo tan extraordinario que estamos haciendo. Que se hable en Andalucía y en España del debate sobre memoria, de la necesidad de resolver este episodio histórico, esta página de la historia infame que tenemos en nuestro país por resolver, depende mucho y tiene gran culpa vuestro trabajo también a nivel federal, que queremos agradecer desde Andalucía. Tuya la palabra. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Es un placer para mí estar hoy aquí en Sevilla, sobre todo porque, como ha dicho tan generosamente Antonio, hemos presentado una ley, pero no es, por supuesto, responsabilidad mía. Yo a lo mejor tengo el placer y el privilegio de poder venir aquí y contároslo, pero esta ley tiene muchos autores y tiene muchas autoras. Y en primer lugar, esta ley es de las más de 20 asociaciones de memoria que venían reclamándonos una ley de víctimas, una ley de memoria, una ley que hablara y reconociera a los deportados españoles en los campos de concentración nazis, una ley que hablara del reconocimiento a los guerrilleros y guerrilleras. Esta ley no es de Izquierda Unida. Esta ley, además de que, y eso es bueno, ha sido registrada en el grupo de Unidos Podemos, con lo cual es de muchos más grupos o partidos. No solamente es eso, sino que es que ha venido motivada por la insistencia basada en la necesidad urgente de que cuanto antes haya una ley que reconozca a las personas que nos irán dejando, porque la biología es así, pero que antes de morir puedan vivir la dignificación, el reconocimiento y el homenaje de sus instituciones públicas en plena democracia. Esta historia es cierta, y es que nosotros teníamos calendarizado en el grupo parlamentario, a través del grupo de memoria de IU, el haber hecho esta ley o haber empezado a escribirla mucho antes, cuando empezó la legislatura. El problema es que, digamos que la urgencia ha ido como apartando la necesidad, ¿no? o las cosas importantes que había que dejar hechas, las fueron apartando por la falta de recursos humanos para poder llevarlas todas a cabo. Y al final nos calendarizamos antes de que ocurriera la moción de censura, que antes de este verano la teníamos terminada. Y cuando ya la estábamos prácticamente teniendo más o menos elaborada, fue cuando ocurrió la moción de censura, y entonces vimos ya una ventana de la oportunidad abierta, y lo que hicimos fue ir todavía a mayor velocidad. Entonces reunimos a las asociaciones de memoria con urgencia para decirles que
antes de que acabara el verano y antes de que acabara junio, teníamos que registrar la ley para no dejar a Pedro Sánchez la iniciativa, o al Partido Socialista, la iniciativa de lanzar ellos un proyecto y no escuchar todas las necesidades que nosotros y nosotras queríamos que tuviera una proposición de ley propiamente nuestra. Después de todas las décadas de años de trabajo y de lucha que las asociaciones de memoria en las que se encuentran tantos y tantas militantes de esta organización y, por supuesto, cómo no, del Partido Comunista de España, nos parecía fundamental que hubiera una propuesta nuestra que no nacía a iniciativa ni rebufo de lo que Pedro Sánchez dijera en los medios de comunicación, sino que nacía de la imperiosa necesidad de por fin tener una ley que diera solución a la verdad, la justicia y la reparación, cosa que ya habíamos diagnosticado desde hace años que la ley de 2007 no hacía. Una ley de 2007 que fue un mero gesto estético en la cual con solo 2 páginas intentaba hacer, ¿no?, las veces de ensoñación o fantasía de que se abordaba la memoria histórica sin ni siquiera tener ese concepto incluido en el título de la ley, que ya es mucha ensoñación y mucha fantasía. Pero la cuestión está en que ni siquiera se atrevió, como ya sabéis todas y todos, a anular las sentencias franquistas, sino que las declaró ilegítimas. La ilegitimidad en la justicia, y eso que os habla una historiadora y ya lo he aprendido, no es nada, no quiere decir nada, es una mera valoración moral que no tiene ninguna consecuencia jurídica y por tanto no nos vale para nada. Nosotras no solamente queríamos la nulidad de las sentencias franquistas para que, entre otros, Miguel Hernández o Julián Grimau dejaran de tener una sentencia válida jurídicamente en las que eran condenados por rebelión. Por lo tanto, no solamente abordamos eso, es que nosotras lo que quisimos además fue nutrirnos de todo ese trabajo legislativo que nuestras compañeras y compañeros habían ido ya trabajando en algunas comunidades autónomas. Por supuesto, nuestra fuente de inspiración principal ha sido la Ley de Memoria Democrática Andaluza y sobre todo su proyecto, que fue el que era eminentemente de Izquierda Unida, y por supuesto hemos trabajado y hemos pedido el consejo y aportación de nuestro compañero Luis Naranjo, a quien también quiero aprovechar para agradecerle el trabajo. Tampoco quiero dejar de hablar de los compañeros que están en el equipo de memoria, que son Víctor Alonso Rocafort, que es el compañero que es el coordinador del grupo parlamentario, Juan Moreno, que es uno de los grandes abogados que tenemos en Izquierda Unida y que está llevando la querella Bárcena junto con Enrique Santiago. También a nuestra compañera Eva García Sempere, que está ahí codo a codo con nosotros en el equipo de memoria, y Rafael Escudero, que es uno de los compañeros que está trabajando con Mauricio Valiente en ese plan de derechos humanos del Ayuntamiento de Madrid. ¿Por qué digo esto? Pues porque a veces también merece la pena que reconozcamos el trabajo de las compañeras y compañeros y porque también nos tenemos, ¿por qué no?, que felicitar de tener a compañeras y compañeros que están trabajando en cuestiones tan fantásticas y que a lo mejor se nos olvidan, ¿no?, como un plan de derechos humanos en Madrid, como ese trabajo maravilloso que están haciendo en el Congreso, pues Víctor y Eva, por ejemplo, con el tema de García Caparrós, o que está haciendo el compañero Juan Moreno, pues con esa judicialización de la corrupción, ¿no?, como con la querella Bárcena. Para ir un poco ya a la ley, quiero hablaros de cuál ha sido nuestra motivación, entre otras. Nuestra motivación, entre otras, es que al grupo parlamentario no dejaban de venir compañeros y compañeras a decirnos: queremos una ley de víctimas, dejaos de ley de memoria. Eso era una petición que hacían víctimas del franquismo, compañeros y camaradas, que nos decían: por favor, antes de que nos muramos, hacedla, dejadnos de rollo de que tenéis mucho trabajo aquí en el Parlamento, porque nosotros llevamos yendo a Sol cada jueves de cada mes, cada último jueves de cada mes, con nuestra banderita y con nuestras fotos de todos nuestros familiares, y lo que queremos es, antes de morirnos, que haya una ley de víctimas, porque yo quiero ser considerado víctima del franquismo como una víctima de ETA lo es considerada, y ya está bien de que no se me haga ningún tipo de reconocimiento de ningún tipo, no sea económico, pero sea por lo menos simbólico. Por tanto, nosotras, por eso hemos llamado a la ley de memoria integral y de reconocimiento y reparación a las víctimas del franquismo y de la transición. Entenderéis que lo de la transición, huelga decirlo, es para aquellas víctimas que por supuesto no entran dentro de, digamos, la periodización del régimen franquista, pero que luego en esa transición tan modélica sufrieron la represión de los mismos aparatos franquistas represores que siguieron en los mismos puestos del aparato represivo. Pues bien, esta ley tiene 63 artículos, 61 páginas, tiene 13 disposiciones adicionales.
En esta ley, lo primero que abordamos, como he comentado antes en Canal Sur, es que acaba con la impunidad franquista. Nosotros no queremos una ley para exhumar a Franco. Está muy bien que exhumemos a Franco. Lo que hay que hacer es enterrar al franquismo de una vez. Y eso es lo que intentamos nosotros defender en un artículo, Alberto Garzón y yo, que se llamaba así: exhumar a Franco y enterrar el franquismo. Tenemos mucho miedo de que el Partido Socialista lo único a lo que se quiera dedicar es a exhumar a Franco. Y ese miedo es porque efectivamente exhumar a Franco es un gesto necesario, pero no se puede quedar ahí. Y esa política de gestos es a la que nos tienen acostumbrada, como muy bien estaba comentando Antonio en relación a Susana Díaz, que aquí ya no tengo yo que dar ninguna clase de lo que puede suponer un gobierno del Partido Socialista en materia de hipocresía y de gestos. Pero la cuestión está en que lo que queremos es hacer llegar las resoluciones de la ONU, las resoluciones que Pablo de Greiff, el relator de la ONU en materia de derechos humanos, lleva reclamando año tras año a España, y es garantizar la justicia a las víctimas del franquismo. Eso nosotros, después de hablarlo, y nosotras con compañeros juristas, hemos llegado a la conclusión de que tan solo se puede hacer o conseguir si abordamos la reforma o la modificación o la anulación de los artículos, de los dos artículos que ya es famosos de la ley de amnistía, en los que se supone que se perdona se indulta o se amnistía a los hacedores del régimen franquista. Nosotros hemos llegado a esa conclusión porque efectivamente ya veis que bueno, cabría decir que como no hay ninguna ley nacional que pueda estar por encima de las leyes internacionales en materia de persecución de los derechos humanos, no cabe ni siquiera que hagamos nada con la ley de amnistía, porque no debería de suponer un impedimento. Lo que pasa es que la realidad es que llevamos años chocando contra la misma piedra, y es que constantemente las interpretaciones que hace el Tribunal Supremo y el resto de tribunales es siempre que se archivan las causas porque los delitos han prescrito. Y si han prescrito es porque dicen que a través de una ley de amnistía lo que se hizo fue decir que no se iban nunca a judicializar esos crímenes. Es una interpretación muy libre que, por supuesto, si preguntáramos a los camaradas y compañeros que fueron diputados y que la aprobaron, seguramente dirían que no fue hecha para eso y que esos artículos en ningún momento se pensaba que fueran a conllevar tales consecuencias, pero la realidad fue otra. Por tanto, hemos considerado que hay que anular esos artículos y, por tanto, declarar que los crímenes del franquismo son imprescriptibles porque entran dentro de la consideración de crímenes de lesa humanidad de la legislación internacional. Y, por tanto, tanto un robo de bebés como un asesinato para llevar a una fosa común, como cualquier otro tipo de abuso o tortura, está dentro de una vulneración sistemática planificada desde el aparato del gobierno, un aparato de gobierno, por supuesto, alegal o ilegal, en donde la tortura, la aniquilación del otro, etcétera, estaba perfectamente teorizada y estaba llevada a cabo a través de un aparato criminal. Otro elemento importante es que nosotros, como decía, no nos queremos limitar a exhumar a Franco y tenemos una propuesta concreta en el artículo 52 para el Valle de los Caídos. Esta propuesta concreta, que además a mí me parece muy bonita, es que, por supuesto, empieza porque el Valle de los Caídos cambie su nombre al Valle de Cuelgamuros, que es como originariamente se conoció a este lugar. En segundo lugar, tenemos que resignificar este espacio, y resignificarlo no significa que cambiemos las cruces por banderas republicanas, que también, sino que significa que tendremos que ver todos aquellos elementos que no sean de ninguna forma posible restituirlos dentro de un espacio democrático. Es decir, hay elementos que, por supuesto, en Alemania, aunque se hayan resignificado los campos de concentración para convertirlos en memoriales, cuando llegamos al campo de concentración de Dachau o de Mauthausen, tú no te encuentras una cruz gamada enorme. Primero, también porque la quitaron los soviéticos, pero segundo, porque las cruces gamadas se han ido eliminando. ¿Por qué? Porque no puedes ir a un lugar en donde siga habiendo símbolos que exalten el fascismo, el nazismo, es decir, todo aquello que va contra la democracia, ¿no? Es decir, los símbolos que haya están perfectamente integrados dentro de un panel explicativo, etcétera, ¿no? Pero eso es un elemento a tener en cuenta. Pues efectivamente, teniendo en cuenta eso, creemos que la cruz enorme
que hace que veas el Valle de los Caídos desde cualquier punto de la carretera tenga que ser eliminado. Nosotros hemos establecido en el articulado que ese elemento como mínimo tiene que eliminarse. No sabemos si se tiene que demoler o se tiene que llevar a cualquier otro lugar que sea de culto. Eso ya nosotros no nos metemos. Pero por supuesto lo que no puede ser es que siga marcando el lugar, porque esa cruz tiene un valor ideológico y tiene una representación iconográfica muy concreta. Y es que quiere representar a la cruz, a la espada de la cruzada que cae sobre el valle en forma de victoria contra los rebeldes, contra aquellos que querían acabar con el nacionalcatolicismo, que al parecer era lo que nos merecíamos, ¿no? Pues bien, la cruz tiene que irse. Por otra parte, tiene que irse José Antonio Primo de Rivera al mismo tiempo que se va Francisco Franco, porque todos aquellos elementos que puedan ser símbolo de enaltecimiento o exaltación del franquismo, como uno de sus máximos teóricos, lo supiera él o no lo supiera, lo que iba a pasar después, por supuesto tiene también que marcharse de allí. No puede ser que, como ha dicho el PSOE, pase a un lugar de menor relevancia, no. José Antonio y Francisco Franco tienen que irse a los nichos de la familia donde los tengan, en cualquier tipo de cementerio civil que no tenga y que no se le esté rindiendo honores, porque aquí va otro tema. En el Valle de los Caídos, Franco y José Antonio Primo de Rivera se les está rindiendo unos honores que según el derecho canónico solamente son para los arzobispos o para los papas. Es decir, que se está incumpliendo dentro de del propio Valle de los Caídos, recinto religioso, se está incumpliendo el derecho canónico. Es decir, no se están cumpliendo ni los requisitos para estar en el valle, que se suponía que era ser un caído. Que yo sepa, Francisco Franco se murió en la cama y no cayó de ningún lado. Y en segundo lugar, lo que está ocurriendo es que se está contraviniendo el propio derecho canónico. Es decir, que no solamente tenemos elementos democráticos a tener en cuenta, sino elementos propios de sus propios principios. Bien, hay que atender a las reclamaciones de exhumación. Estamos hablando de que hay más de 33.000 personas inhumadas dentro del Valle de los Caídos, que en parte unas 12.000, sus familiares, no saben que están allí. Es que no solamente hay muertos franquistas, es que allí también hay enterrados muertos republicanos, asesinados republicanos, que a través de un decreto Franco, cuando vio que no podía rellenar de caídos el Valle de los Caídos, lo que hace es pedir a todos los alcaldes y gobernadores civiles que de sus propios cementerios saquen de las fosas cadáveres para poder llevarlos allí. Es decir, que tenemos también el hurto o profanación de cuerpos por parte del régimen franquista llevados allí sin ningún tipo de información a la familia, y todo eso nosotros tenemos que crear una comisión técnica multidisciplinar para que puedan acoger todas las peticiones, por supuesto, de los familiares para que sus restos vayan a ser inhumados de forma digna. Bien, por otro lado, los bebés robados. Sabéis perfectamente también en Andalucía la problemática que hay. Sabéis que en Cádiz, de hecho, el compañero Martín Vila está ayudando a esa labor en el cementerio de Cádiz. La problemática de los bebés robados es hora de que sea atajada justo en un momento en el que todavía se pueden dar lugar a los reencuentros. Estamos hablando de una ley que tiene el tiempo muy marcado, que no podemos pararnos a ver si este otro artículo es mejor o peor y que eso nos lleve a una ralentización del tema. Es que estamos hablando de que las víctimas de bebés robados están en edades en que los padres y madres seguramente están a punto de fallecer y tienen que morir al menos con el hecho de que las instituciones públicas hayan hecho todo lo posible para que se pueda dar lugar al encuentro, porque todo esto fue planificado como en el resto de dictaduras. En Chile, en Argentina, ha habido también dictaduras con robo sistemático de bebés. Es un nexo común de las dictaduras, el utilizar el hecho de la dictadura para planificar adopciones irregulares, siempre quitándosela a las personas de clase social baja o que directamente estaban adscritas a los partidos de izquierdas. En el resto de países se ha abordado con bancos de ADN, se ha abordado con una política institucional dirigida a esclarecer la verdad, y en España todavía estamos esperando. No puede ser que no sean considerados estos hechos también como víctimas de un delito de lesa humanidad y que por tanto no prescribe, porque es a lo primero a lo que se enfrentan las víctimas. Les archivan los casos porque les dicen que han prescrito, pero no pueden prescribir si son crímenes de lesa humanidad, y para eso se necesita una ley que lo diga, se necesita la voluntad política.
Estamos hablando de leyes que pueden acabar con el sufrimiento de miles de personas que mientras sigan vivas el delito se sigue perpetrando día a día, que en eso es en lo que reside la definición de víctima de crimen de lesa humanidad, en que es una vulneración sistemática día tras día hasta que se puede restituir ese hecho. Con lo cual lo que queremos es una fiscalía especializada en este tema, en el tema de bebés robados y en el tema de búsqueda de desaparecidos, porque lo que no queremos más es la privatización de las exhumaciones de fosas comunes. El Partido Socialista está lanzando el mensaje de que tampoco quiere la privatización de la exhumación de fosas comunes, pero eso es algo un poco contradictorio si tú no modificas la ley de amnistía para que se puedan juzgar los crímenes de lesa humanidad. Por tanto, a no ser que hagas eso y que, por tanto, un juez no pueda negarse a investigar una causa de un asesinado dentro de una fosa, no podremos acabar con la privatización de este tema. Porque hasta que no pueda ser un juez el que abra el archivo de la causa y entonces ponga a trabajar los recursos públicos para poder dar lugar a esa exhumación, seguiremos teniendo que privatizar las exhumaciones. Porque ¿quién las va a hacer? Las tendrá que seguir haciendo una asociación, una empresa de arqueología, etcétera, etcétera. No se podrá hacer por parte de la administración pública, porque ¿qué hará el juez? Como está pasando en Paterna sabéis que está el llamado Paredón de España. En Paterna, en la fosa, en la tapia del cementerio en Valencia, sabéis que se mató a miles y miles de personas que venían de todas partes. ¿Por qué? Porque todos procedían del final de la guerra civil en el puerto de Alicante. En el puerto de Alicante, sabéis que acaba la guerra civil, se les lleva a los prisioneros al campo de los Almendros, después al campo de concentración de Albatera, y del campo de concentración de Albatera la gran mayoría pasa a Portacoeli, que es una especie de sanatorio, y si no pasan a Portacoeli, que es un sanatorio que hay al lado de Valencia, pasan a las diferentes cárceles que hay en Valencia y alrededores. Y al final Paterna, que es un lugar que está muy cerquita de todos estos enclaves, acaba haciendo de nexo a donde van a parar las sacas de todas las cárceles circundantes, con lo cual nos encontramos con asesinados de Burgos, asesinados de Ávila, asesinados de Sevilla, asesinados de toda la gente que fue hacia Alicante buscando su última esperanza, que era salir en un barco del resto de países que podían haber mandado y que según las organizaciones políticas habían mandado para poder evacuar a la gente. Ya sabéis que Pablo Neruda, por ejemplo, montó el Winnipeg y por supuesto ya sabéis que el último es el más conocido, que fue el del Stambrook. Pues bien, allí estamos exhumando porque tenemos a una diputada de la Diputación Provincial, la primera diputada de Memoria Histórica, que es nuestra compañera Rosa Pérez, y cada vez que se exhuma una fosa de Paterna, se va al juez de instrucción, aun sabiendo que va a decir que no investiga, para reclamar que hemos encontrado los restos de personas asesinadas. Dice de qué época, y cuando se dice más o menos la época, ya dice archivamos la causa. Eso no puede seguir pasando. Y no pasará hasta que los jueces de este país no tengan miedo de que les pase como a Baltasar Garzón. Y para que eso no siga pasando, hay que atajarlo a través de la excusa que dan los tribunales, que es tocar la ley de amnistía. El PSOE se está negando a utilizar esa vía. Dicen que no hace falta tocar la ley de amnistía porque simplemente con decir que son delitos de lesa humanidad no se van a juzgar los crímenes, pero por lo menos se va a permitir que se vaya a las exhumaciones el juez y que pueda investigar. Yo no sé cómo se hace eso, yo no sé cómo los jueces van a saber qué cosa pueden hacer y qué cosa no pueden hacer, yo no sé cómo pretenden arreglarlo sin tocar la ley de amnistía, y sabéis que eso pasa por la voluntad política de acabar con un relato en el cual, por supuesto, el Partido Socialista se encuentra muy cómodo, que es el relato de la transición modélica, y que, por tanto, tocar la ley de amnistía significa impugnar todo ese relato. Bien, pasamos a la nulidad de las sentencias franquistas, que lo hemos comentado antes, el reconocimiento público a los deportados y las deportadas a los campos de concentración nazis. Esto lo hemos hecho con todo el apoyo de la Amical de Mauthausen. Sabéis que es la asociación más importante o la federación de asociaciones más importantes que trabaja este tema. Más de 9.000 personas fueron deportadas desde los campos franceses hasta los campos nazis porque eran rojas y porque eran españolas. Ya sabéis que fue mandato, entre otros, del cuñadísimo del Franco, el señor Serrano Suñer, por cierto, personajazo de esa serie que intentó blanquear a este señor en Telecinco hace un año y medio. Pues bien, ese reconocimiento no tiene que venir únicamente de aquellos ayuntamientos en donde haya gente de Izquierda Unida y que pueda ir a Mauthausen a pegarse el viaje,
digamos, a pegarse el viaje, lo digo en el sentido de hacerse el viaje para allá, coger las placas, venirse para acá. Quiero decir que eso tiene que ser algo que ocurra directamente desde el Estado y que todo el mundo asumamos como algo lógico, que igual que el resto de países celebra la victoria antifascista contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial, nosotros celebremos y homenajeemos a quienes sufrieron esas penalidades en los campos nazis por haber defendido la República y la democracia. De hecho, nosotros establecemos que tiene que haber un día oficial de las víctimas del franquismo. Tiene que haber en este país un día al año en que se conmemore a todas las víctimas. Creemos que tiene que ser, y esto cada uno piensa una cosa, yo no defendía para nada esta fecha, la voy a defender ahora, pero que sepáis que yo quería otra. El 8 de mayo es el día que más consenso tuvo entre todas las asociaciones. El 8 de mayo sabéis que es el fin de la Segunda Guerra Mundial y que, por tanto, con esa fecha lo que hacemos es también normalizarnos en el resto de países europeos y contextualizar que nuestro franquismo también fue una modalidad de fascismo en un contexto europeo, en que esto no fue algo que surgió de la nada y que además no tuvimos la suerte que tuvieron el resto de países, y es que a los aliados les interesó ayudarles y sacarles de esa situación. A nosotros, lamentablemente, nadie nos ayudó más que, por supuesto, la Unión Soviética. Bien, vamos a pasar a el siguiente, que es el reconocimiento específico a todos los colectivos que sufrieron represión de una forma particular. Por supuesto, tenemos a las mujeres. Hay que hacer un reconocimiento específico. Hay que hablar de que las mujeres siempre son doblemente victimizadas por su condición de roja o demócrata y por su condición de mujer. Al colectivo, a las personas que fueron represaliadas por razón de identidad, orientación o expresión de género. Por supuesto, a las personas LGTBQ. El reconocimiento a las personas represaliadas por su identidad nacional o el uso de su lengua propia. País Valencià, País Vasco, Galicia, Cataluña, Balears han sufrido una fuerte represión por el uso de su lengua propia. A los guerrilleros antifranquistas, compañeros y compañeras, ya es hora de que en esta democracia los guerrilleros y guerrilleras antifranquistas tengan que dejar de vivir de sus pensiones paupérrimas por haber sufrido cárcel o por haber tenido que trabajar en los trabajos que no quería nadie cuando fueron al exilio a Francia. Ya es hora de que los años en que fueron enlaces o guerrilla sean contabilizados por la Seguridad Social como años que pasaron en un ejército regular demócrata. Por otro lado, las comunidades gitana y judía. Las comunidades gitana y judía sufrieron represión, igual que en la Alemania nazi, también aquí, en esta modalidad de fascismo que tuvimos en España. El derecho, y esto va a ser un temita, porque ya me lo pregunta siempre en todos los periodistas, el reconocimiento económico. Está muy bien que hablamos de reconocimiento moral, político, y este es en el que las víctimas no te dicen nada, pero en el que tú dices, bueno, ya, pero vamos a hablar de algo de reconocimiento económico. El reconocimiento económico y reparación que le reconocemos a las personas que sufrieron el asesinato, es decir, a los familiares se les reconocería esta indemnización, y a las personas que sufrieron algún tipo de lesión física que les declarara después incapacitante para realizar todo tipo de trabajos. En torno a 80.000 euros es lo que hemos establecido. No os asustéis, porque además hablamos del 39 hasta el 77, no hablamos de las víctimas de la propia guerra civil, porque además yo creo que esto es algo muy positivo, y es que dejemos de mezclar el debate de guerra civil y de que en la guerra pasaron muchas cosas. Es que no quiero ni hablar de este tema, aparte de que por supuesto fue un golpe de Estado, ¿no? Y no fue una guerra en la que hubiera dos bandos, sino que fue un golpe de Estado y que el pueblo demócrata se lanzó a defenderlo. Pero es que vamos a abandonar ese debate. Yo también tengo ganas de abandonarlo. Vamos a hablar de a partir del 39. Vamos a hablar que del 36 al 39 fueron 3 años, pero vamos a hablar del 39 al 77. Y solo nos vamos a quedar en eso. Y en ese tiempo, evidentemente las víctimas se pueden contabilizar y, bueno, podemos hacer un trabajo de suficiencia económica para ir abordando este tema. Pero es que también vamos a querer hacer un censo de empresas que se aprovecharon del trabajo forzoso de los penados. Ya está bien de que en este país no sepamos que hay determinadas empresas, sobre todo de la construcción, que siguen estando vigentes, siguen nutriéndose de la especulación y que en su momento consiguieron un pingüe beneficio gracias a aprovecharse del trabajo esclavo de los penados, entre otros las empresas constructoras que hicieron el Valle de Cuelgamuro gracias al trabajo de los esclavos, de los presos políticos. Una ley para poner fin a la vergüenza, como decíamos, con el tema de las desapariciones forzadas y las exhumaciones,
Pero vamos a pasar ya a otro tema, el Museo de la Memoria Democrática. Tiene que haber un Museo Nacional de la Memoria Democrática, tiene que haber un centro de referencia y tiene además que ese centro de referencia tener acceso a toda la documentación. ¿Para eso qué tenemos que hacer? Pues evidentemente primero pedir a todas las fundaciones privadas la documentación que tengan en su custodia y que pertenezca al Estado, entre otras la Fundación Francisco Franco. Pero no os preocupéis porque antes de eso vamos a considerar contraria a la ley la Fundación Francisco Franco y por tanto si sigue existiendo y exaltando al franquismo pues se le va a abrir un expediente de ilegalización, porque ya está bien que nos hayamos enterado hoy de que el señor Aznar no solo es que le daba 0 euros a la memoria histórica, es que le daba bastante dinero a la Fundación Francisco Franco. Y por tanto no vamos a seguir manteniendo la posibilidad de que exista una fundación que va en contra de los principios democráticos. Además de eso, vamos a considerar también en contra de la ley de memoria a todas las asociaciones, fundaciones, pero también los títulos nobiliarios como el Ducado de Franco, pero también el Marquesado de Arias Navarro. Hay en torno a 40 títulos nobiliarios que van exaltando a determinadas figuras del franquismo. Luego, además, queremos acabar con todos, evidentemente, con decoraciones, medallas al mérito, pluses que se le haya dado a conocidos torturadores del franquismo como a Billy el Niño. Perdona que ya me iba a quedar. Bien, reformamos el Código Penal. Esto es muy importante porque, por ejemplo, este fin de semana hemos vivido el que unos cuantos fueran al Valle de los Caídos a culminar esa campaña masiva del Valle no se toca. Y en el Valle de los Caídos esta gente ha estado levantando el brazo, llevando las banderas con el aguilucho. Creo que ese lamentable espectáculo lo habéis visto por las redes sociales. Pues bien, vamos a acabar con esa posibilidad. La gente decía en las redes sociales que por qué no actuaba de oficio la Fiscalía o la Policía. Pues porque no lo prevé la ley. Es que nuestro Código Penal no prevé que eso sea un delito de odio. Por eso nunca hacen nada. Por eso Valtoni, que está en el exilio, pero sin embargo esta gente podía estar ahí además resguardada por parte de la Policía Nacional, que estaba acordonando la zona para que ellos pudieran exaltar el fascismo todo lo que quisieran. Pues bien, vamos a reformar el Código Penal a través de esta ley en una disposición adicional. Hablamos de reformar el Código Penal para introducir una pequeña modificación que simplemente en el artículo 501, es decir, que también es considerado delito de odio la humillación a las víctimas del franquismo. No os preocupéis porque las penas pues son bastante leves al principio, de hecho las hemos reducido bastante pues para tampoco entrar en colisión con nuestra propuesta de reforma y modificación de la ley Mordaza, en donde establecemos que todo aquello que vaya a coartar la libertad de expresión, aunque sean este tipo de casos, les rebajábamos algo la pena precisamente porque ahí entramos en contradicción y pueden utilizar luego esas armas también contra nosotros según sea el gobierno de turno. Bien, la denuncia y derogación del concordato y los acuerdos con la Santa Sede. Por supuesto, esta ley no puede llevarse a cabo si seguimos permitiendo que haya un convenio de colaboración entre la congregación no sé qué francesa y el gobierno de España para que puedan estar gestionando el Valle de los Caídos. Y por supuesto tampoco podemos llevar a la práctica esta ley en toda su plenitud si resulta que los archivos eclesiásticos no se van a abrir para que las víctimas de bebés robados sepan quiénes fueron sus padres y madres y quiénes les vendieron. Por tanto, hay que acabar y derogar los acuerdos con la Santa Sede y en el caso concreto del Valle de los Caídos simplemente es aplicar la ley tal cual, porque la congregación religiosa que está ahora mismo gestionando el Valle de los Caídos lo hace en un limbo legal. No existe absolutamente ningún convenio en vigor que diga que se les cede la gestión. Por tanto, Patrimonio Nacional es el propietario legítimo de ese lugar y tiene que desacralizarlo inmediatamente y pasar a ser de Patrimonio Nacional. Por supuesto, la modificación de la ley sobre secretos oficiales, ya está bien de que a los archiveros, a los historiadores, a los investigadores periodísticos no se les permita entrar en determinados documentos porque están adscritos a la ley de secretos oficiales. Vamos a ver, la ley de secretos oficiales lo que no puede hacer es estar ocultando toda la documentación que nos haría entender bien el franquismo y por eso no se ha cambiado, pero en ningún momento, que sepáis que cada vez que se abre el secreto,
En la Ley de Secretos Oficiales establece que hasta que un Consejo de Ministros no establece abierto el secreto en determinados documentos, esos digamos que por oficio están ocultos o digamos que están bajo la protección de esa ley. Pues por ahora tan solo se ha abierto para unos archivos o documentación que hay sobre ovnis de una investigación que se hizo en no sé qué año por el CSIC, o sea, perfecto, sabemos de los ovnis, pero no sabemos todo lo que tienen sobre el franquismo. Y, por supuesto, ya para finalizar, por la restitución a la Generalitat de Cataluña, al Gobierno vasco y a la Generalitat Valenciana, que sabéis que son instituciones históricas que dejaron de tener reconocimiento y vigencia durante el franquismo y que también tenemos que apelar a esa necesidad también de restituir derechos que fueron doblegados hacia las nacionalidades históricas de nuestra realidad plurinacional. Estos serían, y perdonad por haberlos dicho en tan breve espacio de tiempo, pero yo creo que es más interesante que una vez esbozados ahora me hagáis preguntas concretas. Esta sería la totalidad o la gran parte, es mucho más amplia la ley, de cuestiones que abordamos. La ley, que sepáis que la tenéis en la página de Izquierda Unida a vuestra disposición para utilizarla para cualquier cuestión política, divulgativa, en fin, que es vuestra. Y que estamos en una situación, como os decía, bastante positiva, en la que el Partido Socialista quiere utilizar este elemento simbólico para intentar atraer a la izquierda y que yo creo que debemos de aprovechar esta ventana de oportunidad, no como Izquierda Unida, sino realmente para que después de 40 años, que tenemos algo de prisa, podamos poner en énfasis que necesitamos verdad, justicia y reparación para poder profundizar en democracia. Hasta que no hagamos esto, de verdad os digo que no creo que podamos construir un nuevo país, porque este país se ha cimentado sobre miles y miles de fosas comunes. Y hasta que eso deje de ser real, seguiremos siendo el segundo país en número de desaparecidos forzosos. Y esa no puede ser la primera página de un Estado que además en su Constitución nunca apela a su primera Constitución. No la primera, pero sí la primera democrática del siglo XX, que fue la de la Segunda República, y en la que desaparece de los precedentes del preámbulo de la Constitución del 78. Es una anomalía histórica y constitucionalista en el resto de países europeos. Ni se apela a eso, ni se apela como en el resto de países que pasaron por el nazismo o por el fascismo, no se apela al antifascismo como un elemento base para ser demócrata en España. Hasta que no atajemos eso, no podremos construir un nuevo país y, por supuesto, no podremos caminar hacia la Tercera República. Por tanto, considerad esto como un arma de futuro. Muchísimas gracias. Pues bien, por supuesto eso está en la ley, cómo no. De todas formas, lo más interesante sería que en la nueva Ley Orgánica de Educación que se hiciera, ya que se supone que vamos a derogar la LOMCE, que directamente también se estableciera ahí. Y por supuesto ya sabéis que luego es el desarrollo autonómico, eso ya depende de las autonomías, pero que en cada autonomía lo reclamemos para que esté obligatoriamente en el currículum. Luego el compañero me ha preguntado sobre el tema de la restitución. Exactamente está, lo que pasa es que ahora no te sé encontrar el artículo, porque precisamente lo tengo un poco en resumen aquí todo, para no estar buscando artículo por artículo, pero si quieres buscarlo, si te interesa, está en la parte de reparaciones. En la parte de reparaciones económicas hay una parte que establece el tema de las incautaciones, etcétera. Lo que pasa es que no hemos desarrollado la cuantía económica en esas cuestiones, porque efectivamente veíamos que era una problemática muy grande, ¿no? O sea, a la hora de abordarlo para saber cómo proceder cada persona a reclamar eso, nos encontramos con una situación de magnitud de complejidad muy grande, y a la hora de concretarlo no lo hicimos y lo dejamos abierto. Hemos dejado abierto el tema también de las indemnizaciones para que puedan desarrollarse en el futuro, es decir, no lo hemos cerrado en la ley, sino que dejamos abierto a que las indemnizaciones puedan seguir desarrollándose. ¿Por qué? Pues porque eso nos hacía que pudiéramos ralentizar la redacción de la ley para hacer una cosa que efectivamente estuviera bastante bien calculada,
no teníamos la capacidad para poder hacerlo en ese breve lapso de tiempo, y lo que hacemos es abrir la puerta para que se puedan establecer más. Y lo único que fijamos es la obligatoriedad de lo mínimo, que es el de reparar a las personas que han sufrido asesinatos en su familia y las personas que han sufrido incapacidad por lesión o por represión. Y luego el tema de las incautaciones, que también se puede iniciar, digamos, el procedimiento de pedir que se les devuelva, ¿vale? Lo que nosotros hacemos es imposibilitarlo. Además, en el tema educativo, sí queremos hacerte alguna apelación, aprovechando que estás haciendo un recorrido por todo el Estado defendiendo el proyecto de ley. Evidentemente, una ley tiene un nivel de concreción que después se desarrolla en decretos, precisamente para ir desarrollando cada uno de los ámbitos principales de esa ley. Hasta ahí bien. Pero es evidente que la batalla educativa es fundamental. Cuando Esther refleja muy bien que no se trata solo de exhumar a Franco, sino de enterrar el franquismo, estamos hablando de educación. Porque nosotros hemos asumido como algo normal, y mucho de nuestra generación, que todo llegaba hasta la guerra, pero no se hablaba. A pesar de que los currículos de los planes de estudio estaban, y nunca llegábamos a la guerra. Nos sabíamos muy bien Egipto, Mesopotamia, Grecia y Roma, la Edad Media, el Renacimiento, y si acaso llegábamos a la Primera Guerra Mundial. Pero no llegábamos, pero en la Facultad de Historia no se llegaba a la guerra. En nuestros planes de estudio estaban contemplados formalmente, pero no se llenaba. Es decir, había una connivencia social que se ha roto. Si queremos enterrar al franquismo de verdad, el ámbito educativo, yo creo que ha apuntado Juan muy bien en el foco de la batalla, es crucial en cuanto al conocimiento de lo que ocurrió y al reconocimiento de referentes que ejemplarizaron la lucha antifascista y que no están reconocidos. Segunda reflexión que hacemos desde Andalucía. La ha hecho Manolo Velasco desde un conocimiento como memorialista con larga tradición y del conocimiento de cómo es la práctica en Andalucía, que es un texto legislativo bastante más que aceptable, con la inspiración y desarrollo de las asociaciones memorialistas y desarrollaron el tiempo en el que nosotros estuvimos en el gobierno, que tiene como correlato una ralentización consciente del gobierno, ralentización consciente, falta de voluntad política del desarrollo de la norma, y que forma parte de esa doblez de discurso que caracteriza al PSOE de Andalucía, donde quiere estar en paz con tirios y con troyanos. Es decir, una retórica que no puede escapar por su propia tradición de dónde viene, y una práctica de alianza objetiva o pasiva, alianza pasiva, vamos a llamarla así, con sectores profundamente reaccionarios que no quieren que se abra este debate. Y las contradicciones de Queipo y de Bohórquez y de Genoveva son las contradicciones, el epicentro, el epítome, el resumen de esas contradicciones en el modelo de gestión en la memoria en Andalucía. No se ha exhumado ni se ha abierto ese debate porque el Partido Socialista no quiere abordarlo y asume en silencio vergonzante los emplazamientos que le hace la Hermandad de la Macarena y el Arzobispado de Sevilla, y no los afronta. Y si lo afronta con desgana, como hace ahora, pegando esa patada para adelante y diciendo que va a haber un informe técnico para que le digan que Queipo de Llanos fue un criminal de guerra, lo hace porque no es capaz de afrontar un debate que tenemos y que tú has hecho muy bien. No recuerdo tu nombre, compañero, sé que de la Asociación de Triana, pero José María ha dicho muy bien. Hay que armarse bien socialmente para ganar y hegemonizar este debate, porque efectivamente el origen histórico de esas dos hermandades a las que tú has aludido tiene un origen de identificación con ese criminal de guerra y su esposa. Y es un debate que honestamente habrá que hacer con pedagogía y con algo que no he dicho en mi primera intervención, pero apelo. Yo creo que hay que ser audaz en el establecimiento de alianzas con sectores cristianos de afrontar este debate. Hay que afrontar el debate con alianzas de sectores católicos que se apunten a la reflexión política e histórica que estamos haciendo. Lo hay ya, pero no es suficiente. Lo hay, a título individual y con dificultades. Yo no hablo de católicos en su dimensión como tal, porque yo creo que hay que afrontar esta alianza para ganar el debate. Para ganar el debate. Y desde el punto de vista histórico y de quien no, o sea, de quien desarrolla su labor política, no en el memorialismo, pero lo veo desde fuera,
Hombre, el recorrido histórico y la fisura que vosotros habéis abierto a través del trabajo continuado y no siempre reconocido es formidable. Lo digo porque no se puede instalar un discurso melancólico o de insatisfacción permanente. Es que hace 20 años sabíais que era casi un debate de catacumbas. Incluso en el ámbito de la izquierda formaba parte de una complementariedad en el discurso, pero no era el protagonista del discurso. Ha costado trabajo abrirlo y en el caso de la ciudad de Sevilla, ya que estamos aquí, era un debate intocable. Bueno, ahora conseguimos que haya medios de comunicación que le da relevancia a este debate y vamos avanzando. Me parece que hay que ser audaces en el establecimiento de esta alianza para ganar históricamente y para ganar generacionalmente, porque el tiempo se nos agota y se acaba. El tiempo se acaba para el reconocimiento. Y desde la experiencia de las batallas que hay que dar, yo creo que tenemos que concentrar el esfuerzo concreto y del símbolo de lo que supone Queipo, Bohorque y Genoveva, esa tríada que no puede estar en la Basílica de la Macarena, el empuje al desarrollo de la memoria, de la ley de memoria en Andalucía, en la que el Partido Socialista, es decir, el gobierno andaluz, no diría el Partido Socialista porque hay que reconocer a gente del PSOE que está en proceso memorialista, pero el gobierno de Susana Díaz ralentiza de una manera consciente para no tocar determinados poderes fácticos que hay en Andalucía. Y por tanto tendremos que seguir empujando. Y batallas que una vez que resolvamos esa tendremos que afrontar muchas más que quedan por hacer y de la que nos puede servir bien la experiencia que estamos abriendo para el desarrollo de un proyecto de ley audaz, coherente con los principios democráticos, que si hiciéramos la prueba del algodón en otros países no les llamaría la atención como audaz, sino que sería algo que les llamaría la atención el hecho de que después de 40 años de democracia todavía no se haya abordado. Es una ley de estandarización en materia de memoria. No una ley revolucionaria, no, una ley de estandarización con otros países respecto a la memoria y a la normalización de este hecho. Y daros la enhorabuena por el formidable trabajo que estáis haciendo y dar la enhorabuena por toda esa red de memorialistas y activistas, que muchos de ellos que pertenecen a Izquierda Unida, al Partido Comunista, a la Candidatura Unitaria de Trabajadores, y que gracias a su trabajo constante, permanente y en los municipios, en muchas experiencias de gobiernos locales de Izquierda Unida que desarrolla una labor extraordinaria en su campo de memorialismo, pues se va abriendo pasos de una manera positiva. Así que vamos a cerrar, entre comillas, el curso político en Sevilla con un acto formidable de memoria y de activismo. Y mañana, para que nuestro amigo Juan Morillo no se disguste, mañana estamos todos, como todos los años, no, lo digo de broma, tú lo sabes, como todos los años en la memoria, en la vigilia antifascista. Nunca fallamos y además llevamos orgullo que nunca nadie dude de que siempre estamos. Muchas gracias.